Hola a todos, estoy tratando de hacer la grabación de la clase. Veamos si funciona. Ya, entonces estábamos mirando el MOSFET, estábamos viendo cómo opera, estábamos mirando las curvas, con las cuales ustedes ya debieran estar más o menos familiarizados, porque han hecho algunas tareas. Así que estamos en eso. Em, entonces habíamos visto que al aplicar un voltaje entre compuerta y fuente, se crea un canal, y ese canal permite la circulación de corriente. Mientras más grande ese voltaje, mientras más grande por sobre VT, mayor es la profundidad del canal, más corriente permite. Si es menor que VT o es igual a VT, en teoría no hay corriente. Entonces vimos que a medida que aumentamos luego el voltaje entre D y S, la corriente empieza a crecer, entonces el transistor se comporta como una resistencia. Llega un momento en el que se estrangula el canal porque la diferencia de voltaje entre G y S es mucho mayor que la diferencia de voltaje entre D y S. Cuando esa diferencia ahí cae hasta VT, entonces el canal está estrangulado, se hace muy chico en esa zona y la corriente satura. Y esa saturación de corriente es lo que vemos con esta ecuación. Y esta es la ecuación más importante del MOSFET y la ecuación en región activa. Entonces, haciendo un repaso, ya hemos hecho este repaso varias veces, pero nunca está de más. Tenemos tres regiones de operación. Región activa, en que el MOSFET actúa como una fuente de corriente constante independiente de VDS. Región de triodo, donde a bajo voltaje y baja corriente, la corriente es proporcional al voltaje, por lo tanto el MOSFET opera como una resistencia. Y región de corte, en que no hay corriente. Ok, entonces sacamos el modelo y llegamos a esta ecuación de aquí. Y esta ecuación de aquí es la que modela el comportamiento en triodo y luego para llegar al comportamiento en región activa, lo que uno hace es reemplazar ese modelo justo aquí. Entonces ese modelo retrata esta curva. Si reemplazamos esa curva aquí, tenemos el valor en la región activa. Entonces eso es lo que hicimos y llegamos a este valor, región activa. Entonces estas son las curvas del MOSFET. Ya lo dije antes, pero nunca está de más repetirlo. Región de triodo aquí, región activa aquí. Cuando VDS es mayor que VGS menos VT, estamos en región activa y cuando es menor estamos en región de triodo. Si VGS es menor que VT, en ese caso nada de esto se aplica y estamos en corte. VGS menos VT es un voltaje muy importante en un MOSFET, tan importante que tiene un nombre. Eso es voltaje de overdrive o sobreexcitación, VOV. Entonces eso es voltaje de overdrive y es súper importante en el MOSFET. Así que vamos a hablar siempre del voltaje overdrive. Aquí aparece VOV, aquí aparece VOV cuadrado. O en región activa entonces la corriente es proporcional a VOV cuadrado. Ajá, perfecto. Es por eso que las curvas se van alejando de acuerdo al cuadrado de VGS. Aquí VGS es menor o igual que VT. Por lo tanto, ¿cuánto es el voltaje overdrive? Es menor o igual que cero. Estamos en subumbral, o sea, cuando si V o V menor o igual que cero, entonces VGS es menor o igual que VT. Y esto es lo mismo que operación subumbral. Que en este caso, en este curso vamos a hablar de región de corte, no hay corriente. Esto es
Entonces no hay corriente cuando VGS es menor o igual que VT. Em, y cuando VGS es mayor o igual que VT, podemos estar en alguna de estas dos regiones activa, cuando VDS es suficientemente grande, más grande que ¿qué? Que VGS menos VT, que POV. Y en triodo, cuando VDS es menor que VOV. En esos dos casos las expresiones son estas que están aquí. Listo. No es más complicado que eso. El PEMOS es la misma cosa, pero al revés. Entonces los voltajes se dan vuelta, las corrientes se dan vuelta y todo queda igual. Siempre es complicado esto y yo insisto en que ustedes tienen que hacer ejercicio. Lo típico es tener un riel en vez de D. ¿Por qué será la D? Y otro riel en VSS. ¿Por qué será la S? A ver, S, D. Ah, perfecto. Entonces típicamente los NMOS llevan su terminal de D apuntando. No voy a poner la flecha porque esa puede malinterpretarse. Apuntando a BDD, el terminal DS apuntando a PSS, que típicamente es tierra. Los PEMOS, en cambio, tienen su terminal DS conectado al VDD y su terminal DD apuntando a VSS. Este es el G de un PEMOS. Un PEMOS. Este es un NMOS. Entonces, en un NMOS, si yo hago crecer G, aumenta esta corriente, porque VGS crece. En un PEMOS, yo tengo que hacer crecer esta diferencia de voltaje para que esta corriente aumente. ¿De acuerdo? Entonces, no es que VGS crezca, el módulo de VGS crece, pero en realidad VSG crece. ¿De acuerdo? Pero mejor verlo gráficamente. Si yo hago crecer esta diferencia, la corriente aumenta. En un NMOS, si yo hago crecer esta diferencia, la corriente aumenta. Y entonces nosotros podríamos mirar esto como una especie de espejo. Y lo que pasa aquí para abajo y lo que pasa aquí para arriba están invertidos. Los PEMOS funcionan al revés de los NMOS. Mientras el voltaje con puertas se acerca al riel, mientras el voltaje con puertas se acerca al riel correspondiente, la corriente se hace más chica. Si el voltaje con puertas se aleja del riel correspondiente, la corriente aumenta. Puede ser. Ok, entonces perfeccionemos el modelo de gran señal. Entonces vamos a hablar de conductancia de salida. Todavía no hemos hecho ni un solo ejercicio. No hemos hecho, bueno, sí, alguno tal vez en la tarea, pero no hemos hecho mucho. Y sin embargo ya estamos cambiando el modelo. ¿Qué fome? Bueno, esto es lo que sucede. Hace un rato dijimos que este canal se vuelve justo cero ahí. Lo que pasa realmente no es eso. Lo que pasa realmente es que a medida que aumento el voltaje aquí, el campo eléctrico en este sentido hace que en realidad esto se haga cero aquí. Entonces si uno lo mira de cerca, el canal tiene esta forma. Y ahí ya es cero. Y de aquí para adelante, los portadores de carga son barridos rápidamente. Entonces, la longitud del canal se hace más pequeña, digamos que la longitud efectiva es más pequeña que la longitud L dibujada. En realidad, estoy estirando un poco el argumento porque yo dibujo una longitud, pero esta es la longitud efectiva y la longitud efectiva se acorta a una, pongámosle longitud efectiva, efectiva. Entonces, la longitud efectiva se acorta y eso, bueno, cuando la longitud de canal se acorta según I sub d igual un medio mu cox W partido por L por VOV cuadrado. Ya, si L se acorta, entonces I sub d crece. Entonces a medida que VDS se hace más grande, o sea, si me muevo hacia allá en la curva, el L efectivo se va acortando aún más. Por lo tanto, la corriente crece. Entonces esto ya no es
una horizontal. Ya no es id igual constante. Ahora es un id que crece y tiene una pendiente. Y esta pendiente tiene que ver con alguna especie de conducta. Ajá, entonces la pendiente aquí es la conductancia. O 1 partido por RO. RO es la resistencia de salida. Entonces, bueno, como no queremos hacer que L dependa de B de S, lo que hacemos es cambiar esta ecuación. Y llegamos a lo siguiente. I sub D igual 1 medio mu COX W partido por L por V o V cuadrado, VGS menos VT cuadrado. Y aquí agregamos por 1 más lambda VDS. Entonces, lambda es un parámetro. ¿Qué unidades tendrá? Bueno, si esto es 1, todo esto tiene que ser 1, por lo tanto, lambda tiene unidades de volt a la menos 1. Y lambda VDS finalmente hace que al aumentar VDS, aumente la corriente. ¿Queremos que lambda sea grande o chico? Queremos que lambda sea chico, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos gustaría. RO, uno puede calcularlo, RO es más o menos 1 partido por I sub D por lambda. Si lambda fuera muy chico, RO sería infinito. Esto sería una fuente de corriente ideal con una resistencia de salida infinita. Pero dado que lambda es mayor que cero, RO es menor que infinito. A lambda también se le da otra interpretación. ¿Qué interpretación se le da a lambda? Bueno, si aquí tenemos nuestras curvas, esto es VDS, voy a hacer esto aquí mejor. Esto es I sub D. Esta es nuestra curva del MOSFET. Por ahí, hace mucho tiempo alguien descubrió que si uno extrapolaba estas curvas para diferentes VGS, estas curvas convergen en un punto. Este punto se le llama voltaje early, menos voltaje early. Y lambda es 1 partido por voltaje de early. Este va a ser el modelo que vamos a usar en este curso. En el próximo curso nos vamos a dar cuenta de que esto no tiene mucho sentido, que en realidad este no es el único efecto. Este efecto en que la longitud del canal se ve modulada por el voltaje entre dren y fuente se llama modulación de longitud de canal o channel length modulation. Eso sería uno de los posibles efectos que llevan a que haya una resistencia de salida distinta de infinito o finita, ¿cierto? Pero hay otros efectos más. Vamos a aprender en 3.4, 3.3 que hay mucho más efectos. Esto de voltaje Early ya no se usa mucho. En realidad este modelo, así como está aquí, es malito. Es súper malo. Porque en la práctica, para dispositivos modernos, las curvas no son así, sino que son así. Son harto más feas. Y tal vez se parecen más incluso a esto. O sea, casi que no hay mucha diferencia entre triodo y región activa. Es terrible. Son terribles de malos los transistores más modernos. Entonces lo que vamos a hacer es dejar eso para más adelante. Por el momento este va a ser nuestro modelo. Esto es lo que va a modelar nuestras curvas. Entonces, es la misma ecuación de antes. Medio mu, COX, W partido por L por V cuadrado. Y a todo eso le agregamos un factor 1 más lambda VDS. Perfecto. Eso sería. Entonces, la consecuencia del modelo es que aparece esta resistencia de salida finita de RO, de la que les hablé recién, causada por una serie de efectos, como les dije. Esto es Channel Length Modulation o modulación de longitud de canal, pero hay otros efectos más.
La influencia precisa de BDS sobre I sub D es súper difícil de modelar. Entonces, en la práctica lo que estamos haciendo es asumir que I sub D aumenta linealmente con BDS según este factor de corrección lambda. Lambda es inversamente proporcional a la longitud de canal. Mientras más largo el canal, menor es lambda. O sea, si L crece, si L que yo dibujo el transistor crece, eso hace que lambda se haga más chico. Y lambda chico es bueno, bueno. Pero si L se hace más chico, que es lo que está pasando con todos los dispositivos modernos, ¿cierto? Cada vez más chico, 180 nanómetros, 130 nanómetros, 90 nanómetros, 65 nanómetros, 45 nanómetros, 32 nanómetros, etcétera. Cuando L se hace chico, lambda crece. Y si lambda crece, las curvas se parecen más a esto. Y ya no tenemos una fuente de corriente ideal constante. Está lejos de serlo, ¿cierto? Entonces el transistor no es muy bueno. O sea, a medida que L se achica, los transistores para diseño analógico se vuelven más malos. Eso no es tan cierto. Hay intentos por mejorar esto y en la práctica no es tan así, pero bueno, quedémonos con esa idea. Entonces, em, cuando L se hace más chico, el transistor se hace más malo, la resistencia de salida se hace más baja. RO baja, RO sube, L sube, RO sube. Perfecto. Ok, perfeccionemos el modelo. Miremos el efecto del cuerpo. Esta es otra razón por la que el modelo que vimos originalmente no es el correcto. Hasta el momento hemos hablado de transistores que tienen una, dos, tres patitas, con puerta, dren y fuente. Pero yo dije en algún momento que los transistores tienen cuatro patitas. La cuarta patita es el sustrato o cuerpo. Pero en realidad a eso se le llama B, de body, o bulk también. Generalmente es efecto del cuerpo, entonces este B es por bulk, por efecto del cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa exactamente con el efecto del cuerpo? Sucede lo siguiente, cuando uno aplica un voltaje V sub B mayor que V sub S, no, a ver, hagamos una prueba, partamos probando primero con esto, es N mayo, ¿sí? Esto es P sub. Entonces lo típico en un MOSFET es que todos vayan amarrados, ¿de acuerdo? Entonces si uno hace un MOSFET en SPICE, el MOSFET con tres terminales tiene estos dos terminales amarrados así. Ay, ¿qué será esa flecha que sale ahí? A ver, hagámosle zoom. Va, me apareció una flecha. ¿Qué flecha o no? Ah, no, es un diodo. ¿Ah? Es un diodo que va entre B y el canal. A ver, si esto es P y esto es N, ya ok, aparece un diodo. Aparece un diodo, y entonces ahí hay una especie de diodo. Ya. Y lo simpático de este diodo es que si B llega a estar a un voltaje un poquito más alto que ese, ¿qué le pasa a este diodo? Si B está a un voltaje un poquito más alto que ese, este diodo, va a conducir, exactamente. Ya, ¿y esa corriente nos gusta o no? No sabemos. A ver, ¿cuál es la corriente que nos gusta en el MOSFET? La corriente que nos gusta es la que va de aquí hasta acá. Cualquier otra corriente es mala. La corriente con puerta es mala. La corriente de cuerpo es mala. No queremos que haya corriente de cuerpo. ¿Cómo hacer que no haya corriente de cuerpo? Muy fácil. Hacemos que B siempre esté a un potencial menor o igual que S. Y de esa forma este diodo
queda polarizado en forma inversa. Ya, B menor o igual que S. Ah, y en un PMOS, ¿cómo sería? B mayor o igual que S. Ok. Entonces en un NMOS B es menor o igual que S. Lo típico es que estén iguales al mismo potencial. Entonces cuando uno hace un chip, voy a hacer un chip. Ahí está mi chip, con todas sus patitas. Esto está hecho en un pedazo de silicio que se llama sustrato. Ese pedazo de silicio tiene un pin y ese pin tiene que ir conectado al voltaje más negativo de todos. Por ejemplo, a tierra. O si uso voltaje positivo y negativo, al más negativo de todos. Y eso es conectar el cuerpo a tierra. Típicamente muchos transistores NMOS en el chip comparten el mismo cuerpo, porque están impresos sobre el mismo cuerpo. Por lo tanto, típicamente muchos transistores en un NMOS, muchos transistores NMOS en un chip tienen el mismo V sub B, ¿ok? Entonces ahora vamos a dibujar un MOSFET. Y ahora dibujamos otro MOSFET encima. ¡Oh! ¡Qué cochina! Estamos haciendo circuitos con más de un transistor, pero todavía ni siquiera hemos visto cómo funciona. No importa. Este de aquí entonces tiene voltaje de cuerpo a tierra. Y este de aquí tiene, digamos, el mismo voltaje de cuerpo. Entonces aquí el voltaje de cuerpo es cero. Y aquí el voltaje de fuente es mayor que cero. Oh, entonces cuando ocurre que V sub S es mayor que V sub B en un NMOS, o V sub S menor que V sub B en un PMOS, ahí estamos hablando del efecto del cuerpo. Y cuando hay efecto del cuerpo ocurre lo siguiente. V sub T, que era VT, voltaje de... Ay, si lo vi en una ecuación. Lo vi. Ah, era este que está justo en VGS menos... Ah, ese casi. VT, voltaje de umbral o threshold. VT cambia, ya no es una constante, pasa a ser V sub T0 por un gamma, que es un parámetro del efecto del cuerpo, por raíz de 2 phi sub f más VSB menos raíz de 2 phi sub f. Es bueno conocer esta ecuación, pero no es tan bueno volverse loco por entender de dónde viene. Gamma, como decía, parámetro del efecto del cuerpo, es raíz de 2 QNA epsilon s, Na para el caso de los NMOS, que tiene que ver con la concentración aquí. em, no, sí, la concentración aquí. No, no, es la concentración aquí. Esto es Na. Sí. Partido por COX. Y phi sub f es un parámetro físico que tiene unidades de, no sé, esto está en volt, 2 phi sub f está en volt, por lo tanto phi sub f está en volts. Y 2 phi sub f es más o menos 0,6 volts. Entonces, cuando VSB crece, como en el caso de aquí, VS es mayor que VB, VT también crece. Entonces, si esto es para un NMOS, en el PMOS es todo al revés. VSB crece, entonces VT crece. Y cuando VT crece, VGS menos VT se hace más chico, por lo tanto, I sub D decrece. Uh, Interesante, ¿ah? A esto que se llama cuerpo también se le llama backgate o compuerta de atrás, porque esta es la compuerta de adelante y esta cosa tiene una compuerta de atrás, entonces uno también, variando el voltaje de cuerpo, si es que uno quisiera variarlo artificialmente, varía VT, y si uno varía VT, también puede variar la corriente, entonces es otra perilla. El voltaje de cuerpo al final puede ser considerado como otra perilla para el transistor, ¿de acuerdo? Bueno, lo que ocurre aquí realmente, ¿por qué aparece este efecto de cuerpo? Es porque aquí hay una región de agotamiento que está pintada en rojo. Y cuando digamos que Vs es constante, si V sub B baja,
que es el caso que hay aquí, V sub S constante, V sub B está debajo de V sub S, entonces VSB crece. Este voltaje VSB se hace positivo. Aquí tenemos un pequeño diodo para entenderlo. Entonces, si VSB se hace positivo, este diodo queda polarizado en forma más inversa, ¿cierto? Cuando VSB crece, la región de agotamiento aquí crece, porque está polarizado en forma más inversa, ¿cierto? Entonces hay más carga fija negativa aquí, hay puro menos aquí en el canal, ¿cierto? Y esa carga repele a los electrones, entonces si yo quiero poner electrones en el canal, lo que tengo que hacer es poner un voltaje más alto aquí. O sea, el umbral para que yo llene de portadores de carga el canal creció. Por lo tanto, V sub T creció. Eso es la explicación intuitiva por el punto de física de partículas. Ok, hablemos de efectos de temperatura. En general, modelar todos los efectos de temperatura sobre un transistor es súper complicado. Pero a ver, hagamos algunas cosas. Si subimos la temperatura, la movilidad baja. Eso es algo clave. T crece, mu baja. Siempre. ¿Por qué? Porque imagínense un conductor que está lleno de portadores de carga y está lleno de otros electrones que están atados a átomos. Bueno, y cuando sube la temperatura, estos electrones están más quietos o menos quietos. Si sube la temperatura, a ver, a temperatura cero absoluta, están todos quietos. Si no estamos a cero absoluto, mientras más arriba la temperatura, más se mueven todos estos electrones. Entonces, los electrones móviles tienen menos camino libre para moverse a alta temperatura. Y por eso es que chocan con otros y finalmente la movilidad decrece. O sea, si yo bajo mucho la temperatura, la movilidad crece mucho. No es exactamente lo que ocurre con los superconductores, pero es algo parecido. A muy baja temperatura la movilidad crece mucho y tenemos un efecto de superconducción. Entonces, si la temperatura sube, la movilidad baja. El problema es que el voltaje de umbral decrece a razón de un par de milivolts por grado Celsius. O sea, tenemos un coeficiente de temperatura del orden de menos 2 milivolts por grado Celsius. Entonces, el efecto neto al subir la temperatura es una reducción de corriente. T sube y D baja para los mismos voltajes. Entonces, súper importante. Si T sube, entonces VT baja. Eso hace que ID suba. Pero si T sube, implica que mu N baja y que I sub D baje. El efecto neto es I sub D baja. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Qué sucede en transistores de potencia que se calientan mucho cuando están conduciendo? Entonces tenemos un transistor de potencia. Y este transistor, estamos haciéndole pasar una corriente tan grande que se calentó. Y la temperatura creció. Si la temperatura crece, la corriente baja. Y cuando la corriente baja, se calienta más o menos. Menos, ¿cierto? Entonces, si es que la corriente baja y el transistor se calienta menos, puede descansar un poco. Llega a un punto de equilibrio. Una opción cuando queremos hacer transistores de potencia más grande es conectar transistores de potencia más chico en paralelo. Entonces aquí están todos en paralelo. Supongan que este se calentó mucho y que estos dos están fríos. Si este se calentó mucho, su corriente va a bajar. ¿Por dónde se va a ir la corriente? Por otro. Entonces se equilibran, se van equilibrando. El que se calentó más dice, ayúdenme, relévenme. Y los otros transistores agarran esa pequeña corriente extra que deja de circular en uno y se encargan. Entonces se ayudan entre ellos.
Bueno, y eso evita que un transistor se queme. Si fuera al revés, por ejemplo, si es que en vez de ayudarse, lo desayudaran, o sea, si este transistor al calentarse le quitara corriente a lo otro, se calentaría más, le quitaría corriente, se calienta más, le quita corriente y termina explotando. Y luego entre estos dos se empiezan a pelear por la corriente y este le quita más corriente porque se calentó un poco más y este se calienta menos, le quita toda la corriente, explota y luego este explota. Entonces, si fuera al revés, o sea, si el coeficiente de temperatura fuera al revés, si temperatura creciente implica corriente creciente, entonces estos transistores no servirían para ponerlos en paralelo. Ese efecto que les acabo de mencionar se llama thermal runaway o escape térmico y lo vamos a aprender en otra parte del curso porque como en los MOSFET no hay thermal runaway, entonces no hay que aprenderlo aquí. Pero es necesario saber que existe. Saber que existe. Ok. Los MOSFETs son dispositivos delicados. Son dispositivos sensibles a la electricidad estática. Cuando uno camina en un piso con alfombra, en un día, o incluso piso flotante, en un día de muy poca humedad, ¿qué es lo que sucede? El aire no está muy ionizado, entonces nosotros somos realmente un capacitor. Entonces uno es un capacitor que va caminando. Capacitor de, digamos, 20 picofarads o algo así. Entonces uno es esta capacitancia que va en tierra y al caminar por tierra uno termina cargado con algún voltaje. No sé para qué lado va, no sé si es así o al revés, pero supongamos que es así. Entonces luego nos acercamos a una puerta de fierro y estamos cerca de la puerta y ya salta una chispa. ¿Se imaginan el campo eléctrico que tiene que haber ahí para hacer saltar una chispa? ¿Qué voltaje uno genera? ¿Será del orden de 50 volts? ¿100? Es más, ¿cierto? Son varias decenas de miles de volts. Pueden ser 10.000, 20.000, 30.000, 80.000 volts. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay tanto voltaje acá que el aire se ioniza. Y cuando el aire se ioniza, salta una chispa. Bueno, esa misma descarga electrostática o ESD por Electrostatic Discharge puede afectar los MOSFETs. ¿Cómo es eso? La compuerta es tan delgadita, de unas pocas capas atómicas, de unos pocos nanómetros, muy pocos nanómetros, 4 nanómetros o menos en dispositivos modernos, que si uno aplica un voltaje de compuerta muy grande, la compuerta se perfora. Hay corriente y cuando hay corriente se destruye. Entonces ese es un grave problema que hay en los MOSFETs. Uno tiene que evitar que la compuerta se vea sometida a un voltaje muy alto. Entonces típicamente los chips, digamos que esta es la patita del chip. De aquí para afuera está el mundo exterior. Los chips tienen protecciones. ¿Cómo son las protecciones? Es un circuito así. Entonces, si uno le pone un voltaje aquí muy alto, más alto que VDD, este diodo conduce y me tira este voltaje, perdón, este voltaje a VDD más 0,7. Y si este voltaje es muy bajo, pero muy bajo, este diodo también conduce y me tira este voltaje a tierra menos 0,7. Entonces con eso tenemos que este voltaje con puerta no excede ni baja de los rieles por mucho. Y eso ayuda a que la compuerta no se queme. Pero si es que uno llega con una tremenda carga y un voltaje muy grande, bueno, ahí sí puede ocurrir esta ruptura de compuerta. Entonces cuando hay ruptura de compuerta, ahí hay un grave problema. Y ese es un daño permanente, se rompe el óxido. Y si uno mira con un microscopio del chip, queda una mancha negra. Bueno, existe otro efecto que también echa a perder, también hace que no funcionen bien los chips,
que es cuando se aplica un voltaje entre D y S muy alto. Entonces aquí tenemos este diodo, perdón, este diodo, y aquí tenemos este otro diodo, ¿cierto? Normalmente estos son dos diodos espalda con espalda y no conducen. Pero si yo aplico un voltaje muy grande aquí, entre D y S, este diodo va a conducir, este no, se va a ver sometido a una diferencia de potencial tan grande que va a llegar a ruptura. Entonces, cuando hay ruptura, em, circula corriente. Pero si es que uno no excede el- la corriente máxima que esto aguanta, el circuito igual va a funcionar bien de nuevo. O sea, uno quita esa corriente y luego el circuito puede funcionar bien. Ok. Existe otro efecto parecido que se llama punch through, que ocurre de la siguiente forma. Estos dos diodos, si uno aplica voltaje de esa forma, este está polarizado en forma directa, entonces su región de agotamiento es chica, pero este otro está polarizado en forma inversa, por lo tanto su región de agotamiento es grande. Y si uno sube este voltaje tanto, es posible que las regiones de agotamiento se toquen. Cuando eso pasa, se habla del efecto de punch through, y ese efecto hace que pase corriente. Entonces por aquí circula corriente. Entonces hay varios mecanismos que pueden echar a perder los MOSFET. Pero bueno, eso no echa a perder el MOSFET a menos que se excedan los límites de corriente. Entonces el único de estos mecanismos que echa a perder el MOSFET para siempre es la ruptura de compuerta, que es cuando circula corriente a través de la compuerta. Los otros dos, si es que no excedemos la corriente, no pasa nada. Bueno, ¿y qué voltaje se necesita para romper la compuerta? Depende del transistor. Pueden ser 50 volts, pueden ser 10 volts para transistores más chicos. Todo depende de ese óxido, del espesor de ese óxido. Entonces depende del voltaje. Ok, perdón. Vamos a hablar ahora de MOSFET en pequeña señal. A ver, entonces habíamos hablado de diodos en pequeña señal y habíamos dicho que los diodos tienen B, P, D y sub D. En pequeña señal se comportan como una especie de resistencia incremental, ¿cierto? Bueno, vamos a ver cómo se comportan los MOSFET en pequeña señal. Entonces ya se están imaginando, yo podría ponerme aquí, vemos una resistencia incremental, me pongo aquí, también veo una resistencia incremental, pero esto es más bien una fuente de corriente. Entonces, veamos cómo modelar un transistor MOS en pequeña señal, de manera que al querer resolver un circuito en pequeña señal, lo que hago es determinar el punto de C primero, de ahí extraigo el modelo de pequeña señal y lo reemplazo por lo que sea. Puede ser una fuente de corriente con una resistencia en paralelo o lo que sea ese MOSFET en pequeña señal y así resuelvo el circuito en AC. Nuevamente, tenemos dos circuitos para un mismo circuito. Un circuito en DC y una vez resuelto, podemos calcular el circuito en AC y resolverlo. El doble de diversión. Entonces, esta es la idea. El MOSFET tiene tres regiones de operación, activa, corte y triodo, y cuando lo utilizamos como conmutador o switch, el MOSFET opera entre las regiones de corte, switch abierto, y triodo, switch cerrado. Cuando lo utilizamos como amplificador, lo polarizamos. Ese es un término importante. Polarizarlo tiene que ver con aplicarle los voltajes y corrientes para que opere donde queremos. ¿Dónde? En un punto de operación, que está en la región activa. Queremos que opere aquí. ¿Cómo polarizamos? Por ejemplo, aplicamos este VGS y lo ponemos en un Thevenin, igual que en la tarea. Y con eso está en la mitad de la región activa y con eso va a estar operando como amplificador. Tiene voltaje y corriente súper bien definidos. Entonces cualquier variación en torno a ese punto de operación representa las señales que el MOSFET procesa. Van a ser señales chiquititas, por ejemplo, si es que yo muevo VGS. Uh,
pequeñas variaciones de VGS hacen que VDS se mueva. Ya, ahí estoy amplificando. Perfecto. En esta sección aprenderemos qué es lo que ocurre o qué es lo que sucede cuando el MOSFET se encuentra polarizado en un punto de operación en esta región activa. O sea, cómo se comporta el MOSFET aquí, qué circuito es. Entonces, para simplificar este análisis, vamos a desarrollar el modelo para análisis en pequeña señal del MOSFET. ¿De acuerdo? No nos preocupemos cómo llegar a este punto. Ya lo vamos a aprender en algún momento. Ustedes ya tienen una intuición de cómo poner un transistor en región activa. Por el momento no nos preocupemos de eso. Preocupémonos de decir, ya, yo estoy con un transistor en región activa. ¿Cómo es el modelo del transistor en región activa? Entonces, partamos con un pequeño ejemplo. Este es nuestro primer amplificador. Bueno, en realidad ya hicimos otro en Spice el otro día, pero bueno, es la misma cosa. Entonces aquí está nuestro primer amplificador. Tenemos una fuente de voltaje, que es la entrada. Esta fuente de voltaje varía en torno a un punto. Entonces digamos que esta fuente tiene un nivel DC, que es VGS, y un nivel AC, que son pequeñas variaciones en torno a ese VGS. Perfecto. Entonces las curvas que me va a dar este MOSFET van a estar típicamente aquí, pero pueden llegar hasta acá o pueden llegar hasta acá. Perfecto. Yo a este MOSFET que está en estas curvas azules le aplico un Thevenin. Aquí está el Thevenin. Para los que no vean bien el Thevenin, imagínense que es VDD y RL. Y esto va al MOSFET. Entonces esta es mi carga. Por lo tanto, esto de aquí es un Thevenin que ya vimos que se grafica según esa curva negra. Tiene pendiente menos 1 partido por RL, aquí parte en VDD, termina en VDD partido por RL. Y la solución de este circuito está en la intersección de ambas curvas. Entonces cuando VGS chico es 0, estoy aquí. Si VGS chico es grande, la salida se mueve para acá. Y si VGS chico es muy chico, muy negativo, la salida se mueve para allá. Entonces pequeñas variaciones sobre VGS me provocan pequeñas variaciones sobre VDS. Y aquí VDS es la salida, es VO. Por lo tanto, yo estoy haciendo una transferencia entre VI y VO, entre VGS, que es VI, y VDS, que es VO. Entonces estoy usando mi MOSFET como un amplificador. Ok, hagamos un pequeño cálculo. Esto no es verdad. Hagamos un pequeño cálculo. VO, ¿cuánto es VO aquí? VO, eh, no sé cuánto es VDS. Ah, pero sé cuánto es VDD. Y yo sé que VO es VDD menos I sub D por RL. Entonces, VO es VDD menos RL por I sub D. ¿Cuánto es I sub D? Un medio mu COX W partido por L por VOV cuadrado. Perfecto. Súper bien. Entonces ahí tengo VO y tengo... Ah, pero un momento. VOV es VGS menos VT cuadrado. Ya, olvidémonos del 1 más lambda VDS. Usemos un modelo más sencillo ahora. Pero VGS en este caso es lo mismo que VI. Entonces en esta ecuación yo tengo VO y tengo VI. Y yo podría calcular la ganancia como la... Si tengo VO y VI. Ah, como la derivada, la ganancia es la derivada de VO con respecto a VI. ¿Evaluada dónde? En V sub I igual VGS. ¿Cierto?
Y si la calculamos, bueno, la derivada de b de d es 0, el cuadrado se cancela con eso, esto nos da menos RL mu COX W partido por L por V o V, este es el nivel de C, y esa es la ganancia. Oh, entonces yo puedo calcular ganancia de un circuito. Ya, pero igual tuve que derivar, o sea, me hubiera gustado no tener que derivar para calcular la ganancia. Ya vamos a aprender una técnica, pero esta es la primera aproximación. Entonces calculamos la ganancia. Calculamos ganancia derivando curva VO VI. Ya, excelente. Entonces, ¿qué es esto? Fuente común, ¿qué será? Bueno, en realidad no lo hemos visto todavía, así que no se ofusquen porque no saben lo que es. Esto es un amplificador fuente común, que es este amplificador que está aquí. A este se le llama fuente común. Ya vamos a ver por qué. La curva de transferencia es de esta forma. A ver cómo será esto. Aquí dice corte, activa y triodo. ¿Quién estará en corte, activa y triodo? El transistor. Entonces este transistor... Ah, perfecto. Si le aplico un VI muy chico, va a estar en corte. Y si está en corte, se comporta como un circuito abierto, por lo tanto VO va a ser VDD. Oh, eso es lo que dice aquí. VO va a ser VDD cuando VI sea tan chico que esto está en corte. Ah, entonces está la curva VO versus VI. Va a llegar un momento en el que VI va a exceder a VGS, a VT, perdón. Cuando VI excede VT, pasamos a región activa. Y luego va a haber un momento en que VI va a ser tan grande. Si VI es tan grande, a ver, veamos qué pasa cuando VI es muy grande. No, veámoslo aquí mejor. Si VI es muy grande, voy a caer en región de triodo. En región de triodo, que estoy en triodo, VI es tan grande que aquí hay tanta corriente que aquí la caída de tensión es tan grande que este voltaje es chiquitito. VDS es chico, va a ser mucho menor que VOV, por lo tanto caemos en triodo. Si caemos en triodo, este voltaje es chiquitito, VO es chiquitito. Ahí está, VO es chiquitito. Entonces aquí pasamos de triodo cuando VI es mayor que ¿qué cosa? Ah, tiene que ver con VDS, ¿cierto? Entonces sí, tiene que ver con algún voltaje para que exceda VDS. O sea, cuando pasamos a triodo, en esta región VDS es menor que VGS menos VT, VI menos VT, ¿cierto? Entonces VI es mayor que VDS más VT, ¿de acuerdo? Y cuando eso ocurre, o sea, cuando VI es mayor que VDS más VT, VDS a su vez depende de la corriente, el voltaje de salida, a ver, si VI es tan grande, la corriente va a ser tan grande que este voltaje, la caída de tensión en esta resistencia va a ser tan grande que VO va a ser casi cero, va a ser muy chiquitito. Perfecto. Entonces en triodo no amplifica porque el voltaje es casi cero. En corte no amplifica porque el voltaje es casi VDD. Pero entre medio, en región activa, amplifica. Y pequeñas variaciones de VI producen pequeñas, pero no tan pequeñas variaciones de VO. Entonces estamos amplificando. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tratar de amplificar y vamos a tratar de derivar las curvas. Entonces, lo que queremos hacer es derivar algo que nos permita relacionar VI con VO de alguna forma. Pero VI en realidad se convierte en una corriente. Según esto, VI se convierte en una fuente corriente.
y luego la fuente corriente al pasar por esta resistencia se convierte en VO. Entonces nos gustaría tener una relación que haya entre VI y la corriente. Y para eso vamos a venir aquí. Vamos a hablar del modelo para análisis en pequeña señal del MOSFET. ¿Cómo será eso? Yo sé que I sub D igual 1 medio mu COX doble partido por L por VGS menos VT cuadrado. Entonces, si es que aumento VGS, I sub D aumenta con el cuadrado de VGS a partir de VT, o sea, de aquí para arriba. Aquí está centrada mi parábola. Perfecto. Y si yo me paro en un punto de operación Q, tengo un VGS constante. Tengo un I sub D constante. Perfecto. Pequeñas variaciones de VGS en torno a este punto van a producir pequeñas variaciones de I sub D en torno a ese punto, que es exactamente lo que veíamos aquí. Pequeñas variaciones de VGS producen pequeñas variaciones de I sub D. Ok, hay una relación entre mis cambios en VGS y mis cambios en I sub D, y esa relación es una conductancia. Y multiplicamos por VGS para llegar a cambios en I sub D. Esa conductancia del conductancia, ajá, es la, perdón, perdí el lápiz, es la transconductancia, que es el parámetro más importante en pequeña señal del MOSFET y me relaciona pequeñas variaciones de VGS con pequeñas variaciones de I sub D. Eso es lo que hace. Y ahora vamos a calcular esa transconductancia. Entonces nuestro modelo de transistor finalmente va a quedar en una combinación entre una transconductancia y una resistencia. Entonces, partamos por lo simple. Yo sé que VGS es, perdón, este chico, VGS es VGS más VGS, ¿cierto? O sea, el voltaje instantáneo, por ejemplo, este voltaje, es la suma de este voltaje, que es DC, más este voltaje en torno a este DC, que es AC. ¿Ok? Sabemos eso, ¿cierto? Bueno, apliquemos eso en la ecuación del MOSFET. I sub D igual 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT. VGS más VGS menos VT cuadrado. Perfecto. Y esto lo podemos descomponer en I sub D igual 1 medio por mu COX W partido por L por, saquemos los términos que tienen que ver con VGS menos VT cuadrado. VGS menos VT cuadrado más, hay otro término, estamos combinando ese, lo sacamos. Luego tenemos que ver los otros términos, que son dos veces 1 medio, por lo tanto se va al medio mu COX W partido por L por VGS menos VT por VGS chico más 1 medio por mu COX por W partido por L por VGS chico al cuadrado. Ok, y esto es I sub D instantáneo, que es I sub D DC más pequeñas variaciones sobre I sub D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. A ver, entonces esta parte de aquí es proporcional a VOV cuadrado. Esta parte de aquí es proporcional a VGS chico por VOV grande. Este es VOV grande. Esta parte de aquí es proporcional a VGS chico al cuadrado. Pregunta, ¿cómo es VGS chico comparado con otros términos?
Por ejemplo, si VGS chico es muy chico, por ejemplo, si este término es mucho más chico que este término, ¿de acuerdo? O sea, si VGS chico es mucho menor que VOE, ¿de acuerdo? Entonces vamos a asumir que VGS es muy chico. Y si VGS es muy chico, este término prácticamente se va, ¿cierto? Término no lineal, un medio por mu COX doble partido por L por VGS chico va a ser mucho menor que este término que está aquí. Perdón, aquí me falta un cuadrado. Mucho menor que este término, que es el término que lleva las señales. Mu COX doble partido por L por VGS, esto es VOV por VGS. Entonces cuando VGS es mucho menor que dos veces VOV, estamos en pequeña señal. Entonces esta es la condición de pequeña señal. Y cuando eso ocurre, podemos omitir este término y quedarnos con los otros dos términos. Perfecto. Pregunta, ¿a qué se parece este término? Un medio mu COX doble partido por L por VGS DC menos VT. Oh, esta es la corriente y sub D, que está aquí. Ok, si este término es la corriente y sub D, DC, entonces este término tendrá que ser la corriente y sub D AC, ¿cierto? Ok, veamos aquí llegamos. Veamos aquí llegamos con eso. Y sub D, chica, va a ser entonces todo esto que está acá. Mu COX W partido por L por VOV por VGS. Ok, ¿de acuerdo? Ya. Entonces lo que ahora vamos a hacer es vamos a definir un parámetro que se llama transconductancia. Gm, que es por definición la derivada de I sub d con respecto a VGS. Y en este caso lo podemos calcular fácil de esta ecuación, ¿cierto? Va a ser mu COX W partido por L por VOV. Bueno, en realidad no es la única ecuación para Gm, ¿ah? Hay tres ecuaciones para Gm. Entonces, Gm es mu COX W partido por L por VOV. Este es el término DC. La otra ecuación para Gm es raíz de 2 mu COX W partido por L por I sub D, donde este es término DC. Y hay otra ecuación que es 2 I sub D partido por VOV. Esta es la ecuación más elegante, es la que yo más uso. Este es DC, este es DC. Entonces, si tenemos valores de C, de la corriente y de VOV, podemos calcular Gm en pequeña señal. En esta ecuación, Gm es proporcional a VOV. En esta ecuación, Gm es proporcional a la raíz de I sub D. En esta otra es proporcional a I sub D e inversamente proporcional a VOV. Lo bueno de esta ecuación es que no depende de parámetros de la tecnología, que no siempre los conocemos. Entonces, en cualquier transistor, si conocemos VT y conocemos VGS, podemos conocer VOV, por lo tanto, 2ID partido por VOV nos resulta fácil. Ok, conclusión. Yo tengo un transistor. Aquí está, transistor, que tiene una cierta corriente I sub D y tiene un cierto voltaje VGS y un cierto VT.
Si este transistor está en región activa, o sea, si es que está en esta parte de la curva, yo puedo decir que pequeñas variaciones de VGS me van a producir pequeñas variaciones de I sub D. Y la relación es una especie de ganancia de voltaje a corriente, que se le llama transconductancia GM. Entonces este transistor en pequeña señal, para pequeñas variaciones de VGS, se comporta como una ganancia de corriente, de voltaje a corriente, GM. Y la corriente va a ser GM veces mayor que VGS. Entonces el I sub D va a ser igual a GM veces mayor que VGS. Entonces este es mi modelo para análisis en pequeña señal del transistor. Dicho de otra forma, si yo tengo un circuito complicado, por ejemplo este circuito, y tengo mi transistor, yo podría aplicar algunas de las ecuaciones de GM y obtener GM de aquí. Y luego este circuito se convierte en algo más sencillo. A ver en qué se convertirá este circuito. Entonces, aquí tengo el circuito. Aquí está R sub L, V de D, y aquí está el transistor. Yo sé que aquí hay un I sub D y este tiene un VGS tal, que tiene un VOV, que es VGS menos VT. Por lo tanto, el transistor se convierte en un GM por VGS, donde GM vale mu COX W partido por L por VOV. ¿De acuerdo? ¿En qué se convierte esta resistencia? En lo mismo, en un RL conectado a VDD. ¿En qué se convierte VDD en pequeña señal? En una fuente DC. Y para analizar en pequeña señal, apagamos la fuente DC. Entonces esto es tierra. Por lo tanto, si esto es VO, RL, VO. Ahí está. Ok, entonces este era mi circuito. Y luego de analizarlo en DC, llegué aquí, este es mi circuito. VO se relaciona con VGS. Ah, pero VGS en este caso es VIN. VO se relaciona con VIN. Ajá, ¿cuánto es VO en función de VIN? VO es, a ver, esto es GM entonces la corriente aquí es GM VO es tierra menos esta caída de tensión es 0 menos GMRL VIN. Entonces VO partido por VIN es menos GMRL. Ah, y aquí yo tengo GM porque lo calculé del circuito DC. Entonces esto implica que VO partido por VIN, que es la ganancia, es menos mu COX W partido por L por VOV por RL. Entonces si yo tengo VOV, sé que este transistor está en región activa, al tiro calculo GM, lo reemplazo el transistor por su modelo de pequeña señal y puedo calcular la ganancia. Perfecto. Entonces esta es mi ecuación para la ganancia. Que, oh, es igual a la ecuación que habíamos calculado antes. Mu COX doble partido por L de OV RL. Perfecto, es igual. Ajá, entonces yo no necesito derivar para calcular ganancia. En vez de derivar, aplico esto, que ya está derivado. Entonces se aplico este resultado, que ya está derivado. Estas son las ecuaciones para G. Estos son productos de derivar la corriente respecto al voltaje. No tengo que derivar de nuevo. Reemplazo todos los transistores del circuito por sus respectivos GM y con eso ya tengo el modelo de pequeña señal. Entonces en pequeña señal tenemos dos representaciones para el circuito. Modelo pi,
Se llama así porque esto se parece a una pi, más o menos. Y modelo T, porque esto se parece a una T. Son dos representaciones equivalentes. Entonces está el modelo pi y el modelo T. Uy, qué raro esto, ¿ah? Qué raro, porque aquí claramente esto es un circuito abierto y sub g igual a 0. Aquí tenemos VGS y aquí tenemos esta fuente de corriente que es Gm por VGS. Pero aquí tenemos I sub g será 0. Será 0, ¿no? A ver, miremos. Entonces aquí es Gm VGS. Vamos a hacer un truco, ¿ah? Si esto es Gm VGS, aquí aplicamos Gm por VGS. Entonces esto es VG. Y aquí está VGS. Y esto es VS. Y esto es VT. ¿Todos de acuerdo? Si esta corriente es Gm por VGS y pongo una fuente de corriente en serie que tiene valor Gm VGS, ¿cambian algo el circuito? No cambian nada. De hecho, puedo poner VD ahí. No cambian nada. Perfecto. Si esta corriente es igual a esta corriente, ¿estamos de acuerdo hasta el momento, no? Sí, es igual. Ya. Entonces, yo puedo poner este voltaje V sub G aquí. ¿Va a haber corriente aquí? No, no va a haber corriente. Y sub G igual 0, porque esta corriente es igual a esta, por lo tanto aquí hay 0. Ok. Si aquí hay 0 corriente, entonces esto es igual a lo que está arriba. Muy bien. Entonces aquí tenemos una fuente de corriente, Gm por Vgs, y aquí tenemos otra fuente de corriente que es Gm por Vgs. Esta es Gm por Vgs. Ah, pero Vg está aquí, Vs está aquí. Entonces Vgs es este voltaje. A ver, Gm por Vgs. Aquí tenemos Vgs. Esto no es muy distinto a una resistencia que tiene Vgs y la corriente es Gm por Vgs. Entonces, ¿qué valor debería tener esta resistencia? 1 partido por Gm. De manera que la corriente sea Gm por Vgs. Ah, a ver, entonces esto funciona así. Esto es una fuente de corriente que tiene una corriente entre sus terminales que depende del voltaje entre sus terminales. Entonces se puede reemplazar por una resistencia. Entonces, si yo reemplazo este por una resistencia, llego a este modelo que está aquí. Son iguales, son exactamente iguales. A veces es más cómodo usar modelo T, otras veces es más cómodo usar modelo pi. Por alguna razón, casi siempre usamos modelo pi, pero de hecho parece que este es mejor por muchos casos. Hay muchas derivaciones que salen más fáciles con esto. Ok, veamos cuál es el efecto de la resistencia de salida finita. Ya vimos que aquí hay una resistencia de salida finita. Esa resistencia de salida finita se modela como una resistencia en paralelo. Entonces, en pequeña señal, mi transistor es Gm por Vgs y un R sub O, donde R sub O es 1 partido por la pendiente aquí, D y S. Entonces, tenemos circuitos equivalentes para análisis en pequeña señal. Tenemos modelos pi y modelos T. Tenemos modelos sin RO con RO. Y es simplemente poner RO entre D y S y con eso tenemos el circuito. Ok, creo que estamos con esta parte. Perfeccionemos el modelo, puros modelos hasta el momento. Ya vamos a entrar con los circuitos. Entonces, ¿cómo se ve el modelo para análisis en pequeña señal
con efecto del cuerpo, es lo mismo que teníamos recién, esto mismo. Este apréndanselo, ¿ah? Este tienen que aprendérselo. Pero con una fuente de corriente extra, que depende de otra transconductancia, GMB por VBS. Ah, entonces el transistor realmente es controlado por dos fuentes de voltaje, por la que hay en G y la que hay en B. Y ambas tienen diferentes transconductancias. G sub MB es, a ver, es la derivada de I sub D de VBS. Eso es cuando VGS igual constante y VDS igual constante. GMB puede ser calculado como perdón, chi por gm, con chi igual de vt a dvp, y chi es gamma, que es el parámetro del efecto del cuerpo, partido por 2 raíz de 2 phi sub f más vsb. Ok, entonces hagamos un resumen. En PEMOS es todo igual, pero le ponemos valor absoluto a VGS, ponemos valor absoluto a VT, ponemos valor absoluto a VOV, ponemos valor absoluto a V sub A, voltaje de Early, ponemos valor absoluto a VSB, ponemos valor absoluto a gamma, ponemos valor absoluto a lambda, que es 1 partido por VA, mu P es el equivalente a mu N, eh, mejor lo pongo de otra forma, se puede malinterpretar. Mu N, mu P en el otro caso. Kn', Kp'. Con todos esos cambios son iguales. Entonces aquí está el NMOS, aquí está el PMOS, corriente tren de polarización, esta es la ecuación que ya conocen, y D igual a un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado, donde esto es VOE, que es VGS menos VT. Esta ecuación pueden agregarle 1 más lambda VDS, si quieren que sea más precisa. Transconductancia, tenemos estas tres ecuaciones. Mu COX W partido por L por V o V, raíz de 2 mu COX W partido por L por ID. Y esta otra que es la que más me gusta, que es 2ID partido por VOV. De hecho, cuando le agregan esto, esta es la única que no cambia, estas dos cambian, pero esta no cambia. Eh, Así que cuando puedan optar, usen esta. Ok, y resistencia de salida finita, RO es de A partido por ID, que es 1 partido por lambda ID. Efecto del cuerpo, ya lo vimos recién. Oye, y esta es una de las preguntas más misteriosas, esta es de las partes más difíciles, que a todo el mundo le complica un montón en, en diseño de chips en general, que es cómo es el modelo de pequeña señal de un PMOS. Entonces, esta es de las cosas más complicadas y lo vamos a tratar de hacer lo más simple posible. A ver, en el modelo de pequeña señal de un NMOS, si yo aumento V sub G, aumenta la corriente entre D y S. En un PMOS, si aumento V sub G, esta corriente entre D y S disminuye, ¿cierto? Antes era grande y ahora se hizo más chiquitita. Ok, ¿cómo lo veo eso en pequeña señal? A ver, en un NMOS, si yo aumento V sub G, claramente la corriente
aumenta. Muy bien. En un PEMOS, si yo aumento V sub G, todo lo demás queda igual, la corriente entre S y D se hace más chica, que es lo mismo que decir que la corriente entre D y S creció, ¿cierto? Si la corriente entre S y D se hace más chica, es lo mismo que decir que esta creció, ¿cierto? Que la corriente que va en esa dirección crece. Entonces, si esta se achica en un valor, a ver, vamos a ver un antes y un después. Antes, la corriente era así. Después, la corriente es más chica, que es lo mismo que si la no corriente crece, la no corriente entre D y S. Por lo tanto, en un PEMOS, si yo subo V sub G, sube la corriente entre D y S. Raro eso. Sube esta corriente allá. No, el efecto neto es que baja la corriente entre S y D. Pero si el efecto particular es que al subir VG sube la corriente que va en contra, el efecto neto es que bajó la corriente que va entre S y D. Por lo tanto, en un PEMOS, y aquí viene la conclusión final, el modelo de pequeña señal es idéntico que en el NMOS, es igual. No puede ser más parecido, son la misma cosa, son idénticos. No hay que dar vuelta a nada, no hay que cambiar ningún signo, no hay que cambiar nada, son iguales. Que lo típico, uno se enfrenta a problemas así, chuta, ¿cómo era? Que G se da vuelta, que DS se da vuelta, que la fuente, nada, no hay que cambiar nada. El signo de G, nada, no hay que cambiar nada. Todo positivo, todo bien. G, D y S. Pregunta, esto que está aquí, con todos los parámetros positivos, ¿es un modelo de un NMOS o de un PMOS? No sabemos. Son exactamente la misma cosa. Puede ser de un NMOS, puede ser de un PMOS. Ok, lo logramos. Entonces veamos de nuevo cómo es la receta de cocina para análisis en pequeña señal. Primero determinamos los voltajes de nodo y corrientes de rama en el punto de operación. Para todos los transistores, para todos los nodos, para todas las ramas del circuito. Teniendo todas las corrientes y todos los voltajes, podemos sacar fácilmente I sub Ds de todos los transistores, V o Vs de todos los transistores. De ahí podemos encontrar los modelos de pequeña señal, ¿cierto? De aquí podemos calcular Gm de todos los transistores, por lo tanto tenemos modelos de pequeña señal. Podemos calcular Gm y R2. Tercer paso, apagamos fuentes independientes de C, sustituyendo fuente independiente de voltaje por cortocircuito, fuente de corriente por circuito abierto. Luego reemplazamos los circuitos no lineales, en este caso los transistores, por sus modelos de pequeña señal que incluyen Gm e incluyen RO. Estos modelos capturan a las variaciones en torno a un punto de operación Q, son válidos para ese punto de operación Q. Algunos componentes pasivos los eliminamos, por ejemplo las capacitanzas de acoplamiento que no afectan las ganancias, en teoría, se pueden eliminar. Y luego analizamos el circuito igual que en circuitos. Ok, próxima clase vamos a jugar con este amplificador nuevamente.